Bien. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Un gusto conocerla acá a la compañera Miguel Vera. Miguel Vera. Y Franco Sipe, ¿no? Exactamente. Bien. Wow, ¿qué es eso? Alguien que sea... Bien, buenas noches, jóvenes, a los que están en aula virtual, a los que están en aula presencial, a los de presencial, bienvenidos. Un reto más para poder abordar las materias. Vamos a dar ingreso a los chicos y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la ejecución forzada de las obligaciones. Ejecución forzada de las obligaciones. Vamos a ver, lo están viendo en pantalla, ¿no? Aula virtual está viendo el título en pantalla y aula presencial está viendo el título en pizarra. Bien, habíamos hablado de manera constante. ¿Y quién me podría contestar, ya sea en el aula virtual o en el aula presencial? ¿Qué derecho le compete al acreedor cuando el deudor no cumple con una obligación? ¿Qué derecho le nace? ¿Qué dice el 291 del Código Civil que tanto hemos repetido? ¿El deudor tiene el deber o el derecho de cumplir con la obligación? ¿Qué tiene? El deber. Muy bien. Chicos del aula virtual, me copian, ¿no? ¿Me escuchan, no? ¿Quién me confirma, por favor, Sí, cómo está el doctor, aula? entrecortado. Entrecortado, doctor. ¿Entrecortado? Está entrecortado, doctor. Vamos a ver, no sé. ¿Cómo me copian ahora? Un poco mejor. Ya, voy a tener que agarrar entonces el micrófono. Ahora me copian bien. Ahora se perdió. ¿Sí? ¿Cómo me están copiando, jóvenes? ¿Me copian o no me copian? A ver, me dan un minuto. Ahorita recién no puedo. ¿Cómo me escuchan, jóvenes? Doctor. Es hacer más aquí. Lo haremos así. ¿Cómo me copian, chicos, ahora? Hola, hola. ¿Quién me confirma el audio? Ahora sí, doctor. Ya está Ahora mejor. sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces les decía, pregunta tanto para el aula presencial como para el aula virtual. ¿Qué derecho le nace al acreedor cuando el deudor no cumple con una obligación? ¿Qué decía Franco? La mora, doctor. Ok.
¿Quién levantaba la mano en el aula virtual? Adelante, Lidia. Doctor, se le genera yo decía, si no paga, la mora, puede ser uno, o el hecho de no cumplir con la obligación. Perfecto. ¿Y qué le genera, qué derecho le genera al acreedor cuando éste no cumple? Cuando el deudor no cumple. Doctor, un derecho de ejecución. Exactamente. Cuando el deudor no cumple con la obligación, pese de haber entrado en mora, ¿cierto? En retraso con el cumplimiento, le genera al acreedor el derecho de ejecutar, ¿ya? Ejecutar y perseguir. ¿Qué va a perseguir? ¿A la persona del deudor o al patrimonio del deudor? El patrimonio. Al patrimonio, muy bien. Entonces le nace el derecho de ejecución y persecución del patrimonio, de los bienes del deudor, ¿cierto? Pero aún haya vencido el plazo, aún se lo haya amonestado, se le haya enviado una carta, usted debe cumplir esta obligación, el deudor no cumple, ¿cierto? Por distintos motivos no cumple. ¿Qué es lo que va a hacer el acreedor, chicos? ¿Va a iniciar un proceso legal, doctor? Va a iniciar un proceso legal, va a iniciar un proceso judicial, y a eso se llama, conforme el tema del día de hoy, la ejecución forzosa o forzada de las obligaciones. No me queda otro camino como acreedor, no tengo otra opción que iniciar la acción judicial. ¿Quién se acuerda sobre la diferencia entre una obligación civil y una obligación natural? ¿Qué tiene que ver con este tema? A ver, levantaron la mano, adelante. Doctor, me atrevo a decir que la obligación civil es cuando tenemos un documento de por medio. Ya, perfecto, acá tengo la palabra, adelante. Y la obligación natural Muy bien. es cuando no tenemos Ok. un documento de por medio. Ya. Bien, acá como decía la compañera, la obligación civil, y no se olviden, es aquella que nos otorga la acción judicial, la acción de ejecutar la obligación que ha sido incumplida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque contamos con un documento con toda la validez legal. En cambio, la obligación natural, no tenemos fuerza o no tenemos el documento, por tanto, carecemos de la acción de ejecutar, ¿cierto? Bien. Entonces, a momento de analizar el cumplimiento forzoso de una obligación frente a un deudor que no cumple, ¿sí? Pese a todas las apercibiciones, los pedidos, podría verse cartas notariadas, llamadas telefónicas y todo lo demás, pidiéndole, instándole que cumpla, este señor no cumple. Nos queda entonces ejercer como acreedores el derecho de ejecutarle. ¿Dónde le vamos a ejecutar? En una vía judicial. ¿Ante qué juez le vamos a ejecutar? ¿Quién es el juez competente en este caso? ¿Un civil, un familiar, un penal? Un civil, doctor. Civil, doctor. Juzgados civiles. Patricia dice un juzgado civil. ¿Está bien? Yo apoyo a Patricia igual, doctor, un juzgado civil. Fíjense que la constitución de una obligación, lógicamente se le va a hacer mediante un contrato, reconocido seguramente ante notario de fe pública, y este le va a generar la fuerza de acción, ¿cierto? Entonces, vamos a ejecutar esa obligación incumplida ante un juez en materia civil, en primera instancia, ¿ya? Ahora bien, el Estado, ¿no? El Estado
interviene en el negocio particular de las personas privadas. Y lo hace mediante un notario de fe pública que le va a dar calidad a esa obligación para poder ejecutar ante el incumplimiento del deudor. Levantaron la mano, chicos. Adelante, ¿alguna duda? Sí, doctor, quería consultarle lo siguiente. Una acción que empieza por decirle, no sé, se me viene a la cabeza por el tema civil, ¿puede llegar a pasar a ser penal cuando, no sé, se determina que es una estafa o algo de eso? Cuando Claro ya que son sí. más personas, Claro que deja de sí. ser civil y se vuelve penal. Claro que sí. Pero ahí, doctor, ¿qué se hace primero? ¿Se liquida lo civil, o sea, se cierra lo civil y se apertura lo penal? ¿Se da un juicio civil para después continuar con lo penal o cómo? A ver, en un primer escenario, tenemos un contrato suscrito entre personas particulares, ¿cierto? Mediante ese contrato se ha configurado y se ha constituido una obligación. Al haber firmado el contrato, este contrato es de cumplimiento obligatorio para ambas partes, tanto acreedor como deudor. Se presume, y esto lo van a ver ustedes el próximo semestre en contratos, se presume que quien contrata lo hace de buena fe, ¿cierto? Ambas partes, la ley presume que están obrando de buena fe. Perfecto. Si estuvieran obrando de buena fe, el aspecto normal de una obligación es su cumplimiento, ¿cierto? Te presté, ¿qué es lo normal que podría pasar? Que me devuelvas. El aspecto anormal, dijimos, es el incumplimiento. Qué curioso, te presté, te salvé en un momento de necesidad y hoy me dices que no me vas a pagar. Es un aspecto normal. En el hipotético caso de darse un incumplimiento, ya sea voluntario, manifiesto, culposo, de parte del deudor, yo acreedor voy a ejecutar esto que estamos abordando el día de hoy, ¿cierto? Voy a ir ante una autoridad judicial y le voy a decir lo que el documento menciona. Le presté en tal fecha, el monto, el interés, el plazo. No ha cumplido, por tanto lo ejecuto. Ese es un proceso judicial dicho en otras palabras. Pero ¿qué ocurriría si a momento de iniciar la ejecución, el señor, el deudor, me dio una garantía, ¿cierto? Me dijo, te garantizo con este auto, con este departamento, con este lote. Pero resulta que la garantía no había sido de él. Y él presentó documentos como si fueran de él. Ojo. ¿Ahí hay culpa o hay dolo? Dolo, doctor. Dolo. Porque él, sabiendo que no era de él, ha sorprendido nuestra buena fe. ¿Cierto? Él sabía que la garantía que nos estaba proporcionando o no era de él o ya estaba garantizado en otra obligación. El garantizar o el disponer de un bien que no nos pertenece se llama delito de ¿Estafa? Estelionato, ¿Estafa? doctor. ¿Estelionato? Primer delito. Muy bien. Cuando yo dispongo de algo que no me pertenece y encima lo doy en garantía, estoy cometiendo el delito de estelionato. Exactamente. Estoy sorprendiendo la buena fe. Ahora, encima del estelionato, ha sorprendido mi buena fe. ¿Me ha engañado o no me ha engañado? Me ha engañado, me ha sonsacado, como dicen con ardid, artimañas. Y si me ha sonsacado y me ha engañado, es delito de estafa. Generalmente, en estos casos de obligaciones, van de la mano el estelionato y la estafa, o por lo menos la estafa. Si terminando el juicio civil de ejecución, resulta que descubro que la garantía no era de él, que ha fraguado documentos y básicamente me ha engañado, ¿cierto? Con la misma documentación
del proceso civil, le voy a iniciar un proceso penal. La mejor prueba, o una de las mejores pruebas que voy a tener para el proceso penal, va a ser los actuados del proceso civil. ¿Por qué? Porque ahí he iniciado una demanda, he presentado, he investigado, seguramente he pedido a derechos sociales que me certifique si tiene bienes, a tránsito, a alcaldía si tiene vehículos, y resulta que todo lo que me había dicho que tenía era mentira. Me ha engañado, me ha estafado. Con esa misma documentación le inicio un proceso penal. En el juicio civil no busco meterlo a la cárcel, ¿cierto? ¿Qué busco? Recuperar, perfecto. Recuperar lo que le había prestado si se trata de una deuda de dinero. No me interesa meterlo a la cárcel en la vía civil. Además de que en Bolivia está prohibido el apremio corporal en temas de causas civiles. ¿A ver? Busco perseguir sus bienes, rematar sus bienes y recuperar. Pero no hay. No tiene bienes, mentira de las garantías, no existe nada. Es más, en el camino de la investigación del proceso civil, me entero que si bien el señor tenía bienes, en el curso del contrato que tenía conmigo ha ido deshaciéndose de sus bienes. ¿Eso es delito penal o no es? Es delito penal. Y se llama alzamiento de bienes y falencia civil. ¿Qué quiere decir? Me deshago de mis bienes precisamente para generar mi insolvencia, mi incapacidad económica, por lo tanto no voy a poder pagar. ¿Sí? En ese caso, estoy generando que el acreedor me inicie un proceso penal. ¿Se dan cuenta? Ahora. Ese es un primer escenario que se podría dar. Iniciar el civil, concluir el civil me ha demostrado que no tiene nada, que se ha deshecho de sus cosas, me ha mentido. Y eso me sirve para incoarle un proceso penal. No sé si en algún momento les dije a ustedes, compartí con ustedes, el tema este del documento criminalizado. ¿Conversamos? ¿No conversamos ni un poquito? No, doctor. Ya. No. Hay una figura nueva en nuestra legislación, deben ser unos 4 años recién, como figura jurídica como tal, ¿no? Y es que las obligaciones que hayan nacido en el ámbito civil, es decir, que se hayan constituido en el ámbito civil, de una primera investigación puede deducirse que cuando ya nació ese documento, cuando firmamos ese documento, ya el deudor tenía planificado engañarnos. ¿No ve? Ya estaba ese documento, ya nació contaminado, ya nació criminalizado. El deudor sabía perfectamente desde el momento en el que acordó con nosotros, nos pintó la pildorita, como decimos, o nos pintó una imagen, él ya sabía que no iba a cumplir. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna solvencia y menos ninguna garantía. Él lo inventó todo. Cuando el abogado es capaz, antes de iniciar el proceso civil, es capaz de demostrar que ese documento nació criminalizado, no requiere agotar la vía civil, sino que con ese documento nacido en la vida civil puede plantear un proceso penal. Pero el abogado tiene que tener la habilidad de demostrar que cuando ese documento nació, ya estaba contaminado, ya estaba viciado de crimen, ya estaba criminalizado porque el deudor lo planificó, el deudor lo ejecutó. Él no tenía la más mínima intención de pagar. Él se inventa fabricando pruebas, ¿cierto? Entonces nos han logrado engañar al momento incluso de hacer firmar el documento, nos ha sonsacado de tal manera que no ha sido difícil disponer de nuestro patrimonio y prestarle el dinero. Entonces, ahí nace la habilidad del abogado
para poder establecer en un análisis de los hechos que han pasado, decir, no, esto cuando nació y a mi cliente, el acreedor, le instó a firmar, esto ya fue, ¿cierto? Esto ya fue. Entonces, si tiene los argumentos válidos para con un documento civil plantear un proceso penal, eso va a ir con seguridad. Ahora más que todo va a ir. Hay un texto que ha salido, no es muy grueso, debe ser, sí, así un textito de media carta, sobre el documento criminalizado. ¿Qué aspectos hay que analizar? ¿Qué hay que considerar? Así ya no me voy al civil, sino me voy al penal. Ahora, ustedes que van a ser colegas, chicos, ¿por qué cuál de las dos vías más bien elegirían para poder garantizar el derecho de sus clientes? Asumamos que el deudor ha sido tan hábil que ha planificado el convencerme que le preste, sabiendo él que no tenía bienes, no tenía garantía, y en su intención no estaba a pagar, era prestar. Chao. ¿Cuál sería la causa para que ustedes piensen y digan, a ver, si me voy por el civil, hago esto, si me voy por el penal, hago este otro? ¿Cuál es más efectivo? ¿Cuál sería la causa que les genere a ustedes la decisión de irse o por la vía civil o por la vía penal? ¿Cuál sería su objetivo? Creo que el objetivo, Civil. doctor, yo pienso que el objetivo principal que se tiene que buscar es la devolución del dinero o de la cosa prestada, ¿verdad? Pero si esta persona, analizándolo desde el punto de vista que ha realizado una preparación para la estafa, que ha habido dolo y todo eso, yo también me iría por lo civil, pero si la persona no tiene con qué devolver ni nada de nada, pienso que se tiene que ir por lo penal. Ya, pero ¿cuál sería la causa que te mueva a decidir civil sí o civil no, penal sí? Lo que el actuar de la otra persona, si ya. compruebo de que hay dolo, obviamente que me voy a lo penal, porque si civilmente no tiene nada para que le podamos embargar, para que le podamos pedir a cambio de pago o algo, pienso que iría por lo penal. Ya, ok. Acá la compañera nos va a dar su criterio. Adelante. Ya. Perfecto. Ya, muy bien, ese criterio muy bien. Acá la compañera dice, independientemente del accionar que haya podido demostrar, y yo como abogado percibo que ese accionar tiene dolo, ¿no? Pensando en que en el proceso civil podrían presentarse estas circunstancias de insolvencia y que demás, que van a perjudicar a mi cliente, optaría por irme por la vía penal, ¿cierto? Es esto. ¿Alguien más? Doctor, ¿y si esta persona fuera mayor de edad, se puede proceder penalmente? Si fuera de la tercera edad, perdón, como de Claro. 70 años. Claro, si bien hay atenuantes para los adultos mayores, no olvidemos que la comisión de un delito es personal, intuito personal, ¿cierto? Y debe ser procesado quien ha cometido el delito. Y no hay ninguna causal para protegerse, digamos, o esconderse en una especie de enfermo terminal o persona adulta mayor. Sí podría dárseles algunas atenuantes, ¿no? Porque de consideración nada más, pero de que la investigación y el procesamiento y sanción van a ir, van a ir. ¿Ok? Doctor, Adelante. y una cosa, o sea, ya se va, digamos, por la vía penal, pero ya no recuperas nada, ¿no? Porque, por Muy ejemplo, buena esa pregunta. persona que has metido una demanda, yo creo que esa persona se puede defender con un abogado público
Sí, sí, cuando no tienen abogado. Acá hay dos escenarios. Doctor, pero Adelante. después de la vía penal puede suceder lo que es la reparación de daños y eso es por la vía civil. Ya, sí, sí, es verdad. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver, para contestar a la pregunta, que no signifique que nos salimos del tema ni del contexto. Es cierto lo que Lidia y acá la compañera Naomi, Vera Miguel, ¿no? Naomi, establecen, ese análisis no está mal. Un abogado siempre piensa en estrategias que le permitan a su cliente acceder de manera más rápida en la recuperación de la obligación, es cierto. Pero también pueden pensar en lo siguiente, y es lo que al principio les decía. En una vía civil, ¿cuál es mi objetivo? Muy bien. Perseguir y buscar los bienes para rematarlos y recuperar. Perfecto. En una vía penal, ¿cuál es el objetivo? Hacer cumplir. Castigar. ¿Perdón? Castigar el delito. Castigar el delito. Ya. ¿Y qué va a pasar cuando yo logre el castigo? ¿Van a De ahí atacar el sus bienes preso. en el penal o van a atacar la libertad de la persona? La libertad de la persona. En La- penal, obvio, como dice mi compañera, la libertad de la persona, pero en lo civil se va a ir más a los bienes, como decía Lidia, de muy recuperar lo que bien. han perdido. Perfecto, estamos de acuerdo. El civil, los bienes. El penal, a la persona, la libertad de la persona. ¿Qué le afecta más a una persona? ¿Perder sus bienes o perder su libertad? Su libertad. Perder su libertad. Su libertad. ¿Por qué lado se irían? ¿Por el civil o por el penal? Penal. Yo insisto que primero analizo a la persona, porque de qué me sirve irme por lo civil, doctor, si no tengo nada para quitarle. Entonces me voy por lo penal. El objeto del penal, o sea, el objeto de la vía penal actualmente, ya no es, a este lo meto preso, ¿no ve? No es ya el objeto. Pero sí es un medio para hacer este análisis y decir, a ver, si me voy por la vía civil y tengo la suficiente carga probatoria de que este me ha engañado desde un principio, desde el momento que me pidió, que me habló, me ha engañado, entonces le voy a hacer una especie de rascuñito, ¿no ve? Como un gatito, porque no lo voy a poder tocar como persona, si vale el término. Pero si me voy por la vía penal y logro sustentar y respaldar el proceso penal, mínimamente voy a pedir detención preventiva, ¿cierto? Voy a atacar la libertad. ¿Y a quién le gusta andar preso, así sea un mes, 2 meses, 3 meses? A nadie. Entonces, el objetivo no es que vaya y se pudre en la cárcel, el objetivo es presionarlo con la detención. ¿Para qué? Para que de alguna manera me pague. Ahora, hay personas y personas. Si este no tiene dónde caerse muerto y me ha engañado, hay dolo, hay premeditación, hay intencionalidad, el proceso penal con seguridad va a ir y seguro termine en una sanción penal, ¿no es? Privación de libertad. Algo que sí deben tener cierto y creo que están bien ubicados, chicos, es que el hecho de que una persona cumpla con una sanción penal 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de privación de libertad o de cárcel, como se le llame, no quiere decir que con el hecho de estar detenido ha cumplido con la obligación. ¿No ve? Simplemente significa que debido a su accionar tipificado como delito, la ley lo sanciona, lo castiga. Pero nace la acción civil para la reparación, como decía el compañero, para la reparación del daño civil, o sea, la obligación. Ahora, podría generarse la acción civil también en el ámbito penal. Después de la sentencia ejecutoriada, le inicio con la misma autoridad penal el resarcimiento de daños que es la acción civil. Puedo hacerlo. O
termina el proceso penal, lo he metido y encima no se ha movido para pagarme, le puedo iniciar con la sentencia penal ejecutoriada. En el ámbito civil, puedo iniciarle una demanda de resarcimiento civil. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Pero el objetivo, ¿cuál va a ser? Siempre recuperar la obligación. ¿Se dan cuenta? No parece muy sencillo, no parece tan sencillo, ¿cierto? Constituye una obligación, hablemos siempre de un préstamo de dinero como ejemplo. Le presto, ¿sí? No me paga y ahora la pregunta de toda persona es, ¿ahora qué hago? Y para eso busca ¿a quién? A ustedes. Un que van a ser- abogado. Exactamente. A ustedes que van a ser abogados. ¿Qué espera el cliente de ustedes? Mucho más de lo que Recuperar. ustedes crean. Una buena Recuperar guía. bienes. Sí, pero va a esperar mucho más. El deseo del cliente, que no sabe de derecho, lógicamente, es recuperar lo más antes posible. Ustedes tienen que ser sinceros con el cliente. Hay una carga procesal, chicos. No sé cuándo cambie esto, ¿cierto? Y cuando digo carga procesal, hay una demora en los casos. Por eso los juicios duran años. Para el abogado de pronto está bien, voy a cobrar honorarios, ¿cierto? Pero el cliente a veces no entiende eso. Mi abogado no se mueve, mi abogada no dice nada, mi abogado no vale. No. La carga procesal hace, ¿qué va a hacer el abogado? No lo voy a ir a obligar al fiscal, al juez, resuélvame esto mañana. Imposible. Todo entra por un orden cronológico de causas. Entonces tienen que ser muy sinceros con sus clientes, ¿no? Para decirles, esto se puede plantear, y este otro camino también hay. ¿De qué va a depender? De que sus clientes sean sinceros con ustedes. A veces los clientes nos dicen lo que les conviene y se callan varias cosas que estando ya en audiencia nos enteramos y a veces nos hacen quedar mal. Entonces el cliente debe confesarse con el abogado o la abogada. Y el abogado o la abogada le dirá, muy bien, de esto te acuerdas y de esto te olvides. ¿Por qué? Porque el abogado o la abogada va a armar su estrategia legal de cómo demandar, qué es lo que va a pedir y todo aquello. Salvo que no creo que adquieran la técnica de, ¿cómo se llama este abogado torturador? Yasmani Torrico, doctor. Esa es No la creo técnica que ninguno efectiva. de ustedes asuma esa postura, ¿no ve? Yo te hago pagar en 48 horas. ¿Cómo? Y ya sabemos, ¿cierto? Como el abogado Torrico decía, ¿no? Está bien, sí, ya, listo, lo he hecho. Pero no me van a negar que es la manera más rápida de poder cumplir con la obligación. O sea, tampoco. Entonces, para eso también se abiertan los procesos civiles. Y fíjense, en las ejecuciones de orden civil, las ejecuciones forzadas o forzosas, se ha abierto en el nuevo Código Procesal Civil una etapa previa de conciliación. ¿Qué quiere decir? Antes de entrar a juicio, agotar la conciliación. Por eso hay jueces conciliadores ahora. En los procesos de ejecución por deudas de dinero, chicos, si el acreedor no quiere ir a ninguna conciliación, ya lo puede manifestar en su primer memorial. Rechazo y denuncio cualquier posibilidad de conciliar. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer el deudor si no quiere conciliar? Ni modo. ¿Cierto? Pero hay una última fase de conciliación antes de que el proceso termine. Hay un hito más que se lo hace mediante una excepción que se llama conciliación. A veces utilizamos esa excepción de conciliación para ganar tiempo, para darle a nuestro cliente la opción de buscar cómo, ¿no ve? Pagar. El juez por procedimiento me tiene que aceptar la excepción de conciliación y le dice al otro, esto ha pedido el otro, ¿qué dices? Y si el otro dice, no quiero saber nada de él, no quiero conciliar, bueno, pero he ganado por lo menos, si no 2, 3 semanas, 1 mes o 2 meses. Son técnicas y estrategias que los abogados asumen para ver de la mejor manera cómo proteger los intereses de sus clientes. Pero ¿cuándo se va a volver forzosa la ejecución? Ante la negligencia, ante la negativa del
deudor, ¿ya? La ejecución forzada de las obligaciones tiene su origen en el derecho romano, lógicamente, que es la base de todo, ¿no? Y tiene mayor relevancia en su aplicación allá cuando se promulga la ley de las 12 tablas. ¿Sí? El derecho romano estructura la ejecución de las obligaciones en la vía forzosa como una especie de te he prestado a vos y tú me vas a pagar. Acordémonos que en el derecho romano las obligaciones eran de carácter personal. El acreedor, el romano que prestaba, si el deudor no le pagaba, disponía de él, ya, trabaja para mí 2, 3 meses, 4 meses, hasta que me pagues. Pero Disponía de la vida cambiando. del deudor. ¿Perdón? Se disponía de la vida del deudor. Exactamente. Ah, claro, si la deuda era fuerte y decía, esto no me va a pagar ni con 2, 3 años o 10 de trabajo, podría disponer. Pero va cambiando y se vuelve patrimonial, ya no personal. O sea que por eso perseguimos el patrimonio del deudor en la vía civil. Y cuando hablamos de ejecución forzada, ejecución forzosa, estamos hablando de que no me has pagado el día 15 como me has dicho. El 16 has ingresado en mora. Mora. Excelente. Que de momento no me está mostrando y no me está diciendo que no me quiere pagar. Me está diciendo que se ha tardado en pagar. ¿No ve? Pero si fruto de esa mora también y de la insistencia que yo haga no me va a pagar, pues ya veo que va a incumplir totalmente la obligación. Y no me queda otro camino que accionar la vía judicial. Doctor, una consulta. Si en este Adelante. proceso que se inicia en vía civil, digamos, si en las dos, porque hay 3 conciliaciones, ¿no? En la vía civil no hay un número como tal, pero establece que el conciliador debe promover, debe propiciar, llegar a una solución en el problema antes de ingresar a proceso. Pueden ser Ahí en 2, caso. pueden ser 3, hasta 4 a veces, dependiendo del tema. Ah, ya, pero si en un caso no se llegara a ninguna solución por medio de conciliador de 100, va directamente al juez. Sí, el mismo conciliador remite el proceso. Se llama conciliación fallida, no han conciliado, ha fallado la conciliación. Señor juez, se los remito a usted para que conozca. Y ahí el acreedor formaliza su demanda. Pero doctor, de ahí puede pasar de ser un juicio civil a un juicio penal y volver a lo civil. Mucho va a depender de la habilidad del abogado. Mucho va a depender. ¿Por qué? Porque por línea general se manejaba en el Ministerio Público que los hechos o las obligaciones que hayan nacido en el ámbito civil los debe conocer una autoridad civil, ¿cierto? Y les rechazaban las denuncias penales. Pero con esto del documento criminalizado, la cosa ha cambiado. Pero ¿quién tiene que demostrar que ese documento está criminalizado? El abogado del acreedor. Si lo sabe hacer, perfecto. Si no lo sabe hacer de manera muy fundamental, seguro que el Ministerio Público va a rechazar. Lo más probable. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Vámonos entonces al proceso. Cuando el deudor, reitero, no cumple con la prestación debida, genera o motiva en el acreedor que éste haga uso de la acción, que haga uso de su derecho de ejecución, persecución y preferencia en cumplir con las obligaciones. ¿Cómo va a hacer eso? Va a acudir a la vía judicial. Es su derecho. Va a buscar que una autoridad judicial le tutele esa pretensión. ¿Sí? Va a poner en movimiento todo el aparato judicial buscando que se le devuelva el dinero que ha prestado. Porque es su derecho. La Constitución dice que toda persona tiene derecho a recibir una tutela judicial efectiva. ¿Cierto? Bien, a ver,
Para los del aula virtual, chicos, se está cortando la primera sesión. Denme 2 segundos y les paso, por favor, el link, ¿ok?